7:27, vamos con la primera entrevista de la noche. Le he extendido la invitación a Victoria Canto, ella es periodista de Expreso. Bienvenida. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Hace unos días leí brevemente, para contextualizar un poco, algunas cifras de una investigación que ella ha hecho cuando vino aquí el coronel Reboredo, el viernes último, sobre un reciente estudio elaborado con datos oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y del Observatorio Venezolano de Violencia, que advierte un crecimiento sin precedentes en la población carcelaria venezolana en el Perú. Ella ha conducido este estudio, esta investigación, y a tal efecto, para que lo pueda exponer, le he extendido la invitación. Así que, ¿qué nos puedes comentar al respecto, Victoria? Bien, Diego, es muy importante que tratemos a fondo lo que ha significado la migración, en especial venezolana, a nuestro país, por dos aspectos muy importantes, y esto es algo que yo vengo investigando hace varios años atrás. Cuando uno analiza el nivel de violencia que se ha vivido en los últimos 50, 60 años en Venezuela, tú llegas a estas cifras, y no son cifras que Victoria se inventó, no, son cifras que uno llega de investigaciones, no tanto de la PNP, del Observatorio de Violencia Venezolana, y también de una investigación de la Universidad del Pacífico, titulada Los chamos en Cana, venezolanos en cárceles peruanas. En los años 80, la tasa de homicidio violento en Venezuela oscilaba entre 20 a 30 asesinatos violentos por cada 100.000 habitantes. ¿En Venezuela? En Venezuela, en los años 80. Y según la ONU, te indica que la tasa de homicidio en la cual se puede medir la viabilidad para vivir en ese país es de 9 homicidios violentos por cada 100.000 habitantes. Imagínate cómo estaba ese país de 20 a 30 homicidios por cada 100.000 habitantes en los años 80. Esa cifra, en los años 90, Diego, sube a 60 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y en el año 2015 llega a su pico máximo, que era imposible hacer empresa, criar a tus hijos, vivir, tener mínimamente una calidad de vida, obviamente que era inexistente ahí, de 119,87 homicidios violentos por cada 100.000 habitantes. ¿Por día? No, al año, anuales. ¿Al año? Eso se cuenta anuales, por cada 100.000 habitantes. Cuando tú tienes, y me gustaría preguntarle a tus espectadores, cuando tú tienes las estadísticas, estas credenciales de un país de esta magnitud, estamos hablando de un país más que violento, tú tienes que tener cuidado con ese país. Te pregunto, Diego, ¿tú dejarías entrar a cualquier persona a tu casa? No, desde luego que no. No hay forma. Mi pregunta a tus televidentes y a ti también, ¿por qué dejaron entrar a cualquier inmigrante a nuestro país? ¿Por qué en el año 2017, que no era un pico de ola migratoria de Venezuela hacia Perú, por qué dejaron entrar a cualquier persona al país? Sin visa, sin pasaporte, solamente con cédula. Ni siquiera preguntándoles quiénes eran o si habían tenido antecedentes en su país. Solamente con la firma de una declaración jurada de no haber tenido antecedentes en su país o en otro país. ¿De acuerdo? Empecemos por ahí. Entonces, sí sabemos por qué, ¿no? Sí, bueno, es evidente, ¿no? El decreto supremo, claro. Sí, bueno, pero esos decretos supremos responden a algo más grande. Responden a ACNUR, claro, responden a la ONU, responden a todo un poder mundial que está usando al país, está usando a nuestra patria como un conejillo de indias para ver cómo esta migración ilegal y descontrolada destruye nuestro país. Correcto. Entonces, inicia esta migración y así como del país de Venezuela salen muchas personas, obviamente porque no había que trabajar, no había de qué comer, la hambruna era increíble. En los años 2016, Diego, la tasa de pobreza en Venezuela era más del 86%. ¿En qué año? En el año 2016-2015. La tasa de extrema pobreza rodeaba o superaba el 51%. Estamos hablando de un país destruido, de un país descompuesto. Dejamos entrar a todas las personas, así como vinieron personas que querían trabajar, que no tenían que comer, entraron un montón de delincuentes y gente inservible a nuestra patria. Y no hicimos ningún filtro. Y vemos ahora las consecuencias. A sabiendas de que iban a delinquir, venían a delinquir. Por supuesto. Claro. En la investigación que me gustaría indicarte, que es de la Universidad del Pacífico, llamado El Tren de Aragua, que es un nuevo libro que se ha sacado y se ha presentado hace poco en la FIL, y también en esta investigación, Los chamos en Cana, venezolanos en las cárceles, se habla claramente que esta regularización que hizo el actual superintendente de Migraciones, Armando García Chunga, obviamente apoyado de muchas ONGs venezolanas, que lo único que han hecho es un lobby descarado para poder darle favores y beneficios a esta migración ilegal y descontrolada, fue una de las políticas públicas en el país más adversos para la seguridad interna y el orden público. ¿Por qué? Porque existe un llamado rebote. Vengan al Perú, tranquilo, acá te regularizamos. ¿Estás ilegal?
No te preocupes, acá te vamos a la regularizar. Y como tenemos 137 poros abiertos en Aguas Verdes, que está en Tumbes, y por ahí pasa quien se le da la gana como Pedro en su casa. Hasta ahora. Hasta ahora, por supuesto. Según la estadística que yo saqué, tenemos aproximadamente 2 millones de extranjeros en el país, 2 millones. El 90% de esos 2 millones son venezolanos. Esa es la mayor migración, la segunda mayor migración de la historia, y la primera, obviamente, según la ONU, es Siria, con más de 14 millones que salieron de su patria. Hasta el momento Venezuela, por supuesto, la venezolana es la segunda migración más grande del mundo, la segunda. Según cifras del ACNUR, son 7.7 millones que han salido de su país, pero sabemos que siempre la tendencia es a la alza. Hay muchos más que han salido. Dejaron entrar a todas estas personas sin ningún tipo de filtro. ¿Y por qué te digo esto, Diego? ¿Cuáles son los mecanismos con el cual cuenta el Estado peruano para nosotros asegurarnos que quien está entrando a nuestro país no sea un delincuente en el suyo, o no sea un delincuente que ha delinquido en Colombia o Ecuador en el paso a venir hacia Perú, ¿correcto? ¿Cuál es el mecanismo? Tenemos 2 mecanismos, Diego. El primero, la Embajada de Venezuela, pero la Embajada de Venezuela está cerrada en Perú. No hay comunicación ni colaboración con ese país. Pero aparte, así estuviera abierta, ¿en qué cosa puedes confiar, ¿no? En las cifras. Pero por lo menos hay una comunicación de decirle a Venezuela, mira, queremos ayudar a tu gente, pero no vamos a ayudar a tu gente en detrimento de nuestra gente. Necesitamos esta información. Hay un mecanismo en el cual se puede cotejar información. Pero está cerrado, no hay forma en cómo comunicarnos. La segunda manera es un ministerio que tiene un nombre pomposo, como les encanta a los comunistas ese tipo de cosas, que está en Venezuela. Si no tenemos comunicación con la embajada, menos vamos a tener con un ministerio dentro de ese gobierno. ¿Correcto? Tercero, Interpol. Interpol lo único que te dice, Diego, es que si existe algún tipo de requisitorio internacional de alguna persona. No te dice si existe algún tipo de antecedente penal o policial que hay en su país, y eso lo sabe el Ministerio del Interior. O sea, ¿ese es un mecanismo que tenemos para filtrar a personas que vienen a migrar permanentemente? No, que vienen al país y que nosotros necesitamos saber si esa persona, que digamos entra al país y queremos saber que no está entrando pues delincuentes. Como turista. Exacto, no, como turista usualmente, cuando tú vienes como turista por tierra o por aire, hay filtros. ¿Por qué? Porque hay algún tipo de registro, no. ¿Correcto? Queda registrado tu nombre, tienes pasaporte o tienes tu carnet, y hay una forma en cómo rastrearte. Pero estamos hablando de una migración, Diego. De una migración masiva. Una persona puede ser una contribución, pero más de 1 millón ya es una invasión. O sea, estamos hablando en el grueso de gente que no viene registrada, que se está colando. Correcto. Incluso de los que vienen registrados, porque tú sabes, teniendo esta colaboración entre países de Mercosur, todas las personas podrían entrar a Perú solamente con su DNI o con su cédula de identificación. O sea, pero eso en momentos en los cuales no tenemos un éxodo de un país que destruido. ¿El marco legal establecido en el gobierno de PPK sigue vigente? ¿Es el mismo o eso se da derogado? En el de 2017 se creó el 003, en el cual se tenía que entrar solamente con cédula. No, ahora se ha derogado eso. O sea, ya no está vigente. O sea, por lo menos es algo más estricto, alguito. No. Lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú le pones restricciones, como en el caso que ahora se pide una visa para que puedan ingresar, ¿de qué te sirve pedir una visa y que pidas que entren por pasos en los cuales tienen que registrarse cuando tenemos 137 pasos en los cuales la trata de personas es un gran negocio en este país? No sirve de nada. Tendrías que cerrar esos pasos, al menos dinamitarlos, como es mi propuesta, y sacar a las Fuerzas Armadas para que toda la persona que quiere ingresar a PIS lo haga por el paso regular. La única manera de poder saber quiénes son. Ahora, lo que se hizo en el año 2017, cuando inició al menos en el país, esta migración ilegal y descontrolada, dejaron entrar a toda persona que se le dio la gana solamente con una declaración jurada de no tener antecedentes en su país. ¿Cuánto tiempo duró eso? Por lo menos 1 año. Después, cuando entra el gobierno de Martín Vizcarra, se les entra el foco y dice, acá puede suceder algo malo, pidamos pasaporte, pidamos una visa. Entró esta ONG de derechos humanos, denunció al Poder Judicial y le dijo, lo que están haciendo va en contra de los derechos humanos de los migrantes. No les pueden pedir visa, no les pueden pedir pasaporte. ¿Por qué? Porque en Venezuela estos aspectos burocráticos, como pedir visa o pasaporte, son no solamente caros, sino imposibles de pedir. Sí. Entonces, el Poder Judicial aprobó en parte este pedido de esta ONG y dijo, ok, los menores de edad o las personas vulnerables, extremadamente vulnerables, van a poder entrar sin visa. Los demás van a tener que tener algún tipo de pasaporte. Nunca se respetó eso. Ahora lo que se hizo
esta administración del señor Armando García Chunga, que también es completamente inservible, es pedir a todos una visa. ¿Está donde migraciones? ¿Perdón? ¿Dónde está el inmigraciones? Exacto. Tienes que pedir una visa para que entren. Pero ni siquiera eso ha servido para hacer un filtro correcto. En la estadística que tú tienes, que he publicado yo en mi Twitter, has visto que son 75% de los que están dentro de las prisiones peruanas son venezolanos. Sí, yo quería ir un poquito a que nos expliques, vamos a analizar cifras, pero quiero saber qué ONG era. ¿Era Human Rights Watch? La Coordinadora de Derechos Humanos. Nuestra, de acá, del Perú. Okay. Es el lobby que tiene, ¿no? Si lo hicieron, hay que recordar quiénes Por eran. supuesto. Yo tengo algo que es increíble. ¿Ah? La población venezolana ha pasado de representar 2.2% de extranjeros presos a 75%. No. La estadística que tú tienes, la que yo te mandé, ¿correcto? Bien. Es el crecimiento. En el año 2016, con esos 40 que habían en el año 2016 en las cárceles, eso podría representar el 2.7%. En ese momento de la cantidad de extranjeros que habían en el país. Y si te das cuenta, le puedo pedir a Julio si puede poner el cuadro ahí para que las personas puedan verlo más claro. La cantidad de colombianos, por supuesto, la cantidad de 75% sí es verdad. Exacto, por supuesto. La cantidad de colombianos que había en las cárceles y además la cultura que había en nuestro país en las cárceles, Diego, era que la mayor cantidad eran mexicanos o colombianos en esos años. Esa era la mayor cantidad. ¿Y cuáles eran los delitos por los cuales estaban en prisión? Lo típico, tráfico de drogas. Eso era lo más típico. Incluso delincuentes europeos están en prisiones peruanas por ser burriers. Después de 9 años de una migración ilegal y descontrolada, que lo único que ha traído compatriotas a nuestra patria ha sido lágrimas y sufrimiento de nuestra gente, porque no se ve nada palpable que diga, bueno, están contribuyendo a la economía del país. No, y lo voy a desmentir si me lo permites. Han pasado 9 años de migración. Agosto del 2025, que es el cotejo que hicimos de los datos que hemos revisado, hay 4.286 presos venezolanos en la prisión. Pero ¿cuál es la característica de los presos venezolanos en prisión? Esto es algo muy interesante también, que no es una cultura peruana, no es una cultura de los presos peruanos. Son sanguinarios. No quieren agarrar escoba. No les interesa limpiar. Para ellos, las cárceles peruanas es un paseo, como bien lo dijeron en la investigación de la Universidad del Pacífico. En Venezuela, tú muy bien sabes, la cárcel de Tocorón, donde nace el Tren de Aragua, en todo el barrio de San Vicente, bueno, en la localidad de Aragua, tú no sabías, y los presos venezolanos lo dicen, tú no sabías si ibas a despertar vivo. Todo el mundo ahí tenía armas. Dentro. Por supuesto. En la cárcel tenían una discoteca, tenían un zoológico. Y si necesitaban hacer algún festival, porque querían celebrar el cumpleaños del jefe, salían, extorsionaban y con esa plata hacían la fiesta. Esa es la cultura delincuencial de Venezuela y esa es la gente que hemos permitido que entre a nuestro país. Sí, definitivamente. Ese número que has dado de 4.826. 4.286. Ese es el 75%. Por supuesto. Del total de extranjeros. De extranjeros, exacto. Y el otro, creo que 810, que son colombianos, representan pues el otro 6%, 7%. Y la otra cantidad ya viene a ser delincuentes de otros países. Algo muy interesante, Diego, de la idiosincrasia. Esas son otras estadísticas. Esto es muy bueno, muy bueno. Ustedes pueden ver la línea roja en el primer cuadro. Yo sé que está muy pequeño, pero yo se los voy a explicar. La tasa de homicidios, como le expliqué al inicio, en Venezuela, es una tasa que la ONU lo considera totalmente inaceptable. Es imposible vivir en una ciudad así. En el año 2011, la tasa de homicidio en Venezuela, o bueno, la cantidad de personas asesinadas en Venezuela, homicidios violentos, Diego, era de más de 19.000 al año. En el año 2016, eso sube a 27.000 personas asesinadas al año. En el año 2020 baja a 11.000 y fue bajando. ¿Por qué fue bajando? Yo sé que tú tienes la respuesta. Por supuesto, porque emigraron a otras ciudades. Ahora, para que puedan entender más este fenómeno y por qué esta migración, Diego, no nos ha traído nada bueno al país y por qué tenemos que cerrar fronteras y proteger a nuestra gente. Venezuela tuvo un proceso de migración de éxito en 4 oportunidades. La primera, en el año 2002 y 2003, en el cual se fueron la clase alta y la clase media alta. ¿Por qué? Tú lo sabes, somos de derecha, somos liberales, apoyamos el libre mercado. Somos los primeros que podemos oler el peligro, los que tenemos a la mano la información de cómo está yendo el país.
Después, en el año 2007, se da la segunda migración, el segundo éxodo de venezolanos. En esta salen microempresarios, medianos empresarios, las empresas empiezan a sacar todos sus recursos del país porque empieza a existir la privatización incluso de los medios de comunicación. ¿A mano de quién? Del corrupto dictador Hugo Chávez. La privatización no. Sí. Privatización no. Sí, perdón. Nacionalización. La nacionalización, No. disculpa. Sí. Después, en el año 2013... Expropia medio, sí. En el año 2013 se genera la tercera migración, en el cual empiezan a salir las personas, digamos, profesionales que han acabado la universidad. Y el último éxodo, el último proceso migratorio de Venezuela es en el año 2015. ¿Quiénes salen? ¿Quiénes salen, Diego? El tren. No, corazón. ¿Quién? La gente de recursos más bajos, los delincuentes, los A pobres, pie. la mano de obra barata. ¿Cómo salen? No salen en avión, porque obviamente un boleto de avión cuesta. Salen caminando. Claro. Ahora, otro mito que me gustaría poder destruir para que dejen de hablar sonceras en este aspecto, que Maduro abrió las cárceles para que se vayan todos los delincuentes. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque hasta esas cifras del 2023, lo puedes buscar, habían 67,000 presos en las cárceles venezolanas. Más o menos Venezuela tiene como 50 y tantas prisiones. El hacinamiento era de 158%. O sea, un montón de delincuentes. Puedo entender que muchos de ellos efectivamente salieron, ¿y a dónde se fueron? A países débiles como el nuestro, ¿correcto? Pero en la investigación que se hace en la Universidad del Pacífico y en otras más, existen dos tipos de delincuencia venezolana, compatriotas. Lo voy a explicar. La primera, la delincuencia venezolana organizada, DBO, y la segunda, delincuencia venezolana atomizada, DBA. La delincuencia venezolana organizada, ¿a quiénes encontramos? El Tren de Aragua, la Cota 9905, los gallegos. Podríamos hablar de otros grupos que apodaron o adoptaron ciertas dinámicas de Venezuela, como los Lobos en Ecuador, grupos más fuertes, obviamente crimen organizado. ¿Cuál es la característica de estos grupos? Lo explicó el coronel Reboredo. Tienen una jerarquía única y tienen una estructura empresarial. Dominación del poder, control territorial, que es lo que hacen, son muy inteligentes en eso. Y por último, la diversificación criminal. Son sus tres características básicas. Ahí donde operen. Ahí donde operen. Y pueden controlar, no distritos pequeños, no como bandas, pueden controlar territorios completos. Eso es la DBO. Y después tenemos la DBA, la delincuencia venezolana atomizada. ¿Quiénes son la DBA? Para poner un ejemplo, los fighters peruanos. Estos que son los palomillas que van, le jalan la cartera a una viejita, los que le jalan el celular a la persona, esos son la DBA. Sí. Entonces, la DBA venezolana no son ningunos delincuentes que estaban en prisión y que Maduro los dejó libre. No, Diego, eso es una mentira. Son los delincuentes que estaban en las calles, que en algún momento, hace años, habrían salido de prisión, pero ya estaban en las calles viviendo y seguían delinquiendo. Tenían algún tipo de antecedente de secuestro, quizás de sicariato, quizás de robo. ¿Y qué es lo que estaba pasando en Venezuela en el año 2015? Si lo investigas... O sea, allá. ¿Qué estaba pasando? Estaban generando grupos paramilitares. El gobierno tenía grupos paramilitares. ¿Y cuál era la misión de estos grupos paramilitares? Matar a todo aquel delincuente que tenía como antecedente sicariato, extorsión, homicidio calificado, robo. Entonces, la vida de estos delincuentes que ya estaban libres, que estaban delinquiendo, ya es por eso que en el año 2015 la tasa de homicidio en Venezuela llega hasta 119.87, era imposible, se crean estos grupos paramilitares porque ya no había cómo, las cárceles estaban abarrotadas. Mi vida corre peligro. ¿A dónde me voy? Me voy al país débil y donde cualquiera le puede ver la cara, de Perú. Entonces, salieron los delincuentes de la DBA, la delincuencia venezolana atomizada, pero no han venido solos, pues han venido con sus familias. Y estos delincuentes tienen que terminar muertos o presos y sus familias se tienen que ir. Sí. Definitivamente. Ahora, no quiero, en 90 segundos, que nos alcance el tiempo, no quiero dejar de hablar de las conclusiones. Las conclusiones del estudio es bien importante que las puedas compartir. Sí. Primero, tenemos que cerrar fronteras, tenemos que cuidar nuestro país. Segundo, que ha quedado clarísimo y demostrado que el proceso de migración ilegal y descontrolada que hemos tenido, con los antecedentes que te he mencionado de un país violento, Caracas es la segunda ciudad más violenta del mundo,
tiene que ser controlado con la reforma de la ley migratoria. ¿Por qué? Porque se hizo ya una modificación de la norma, en la cual pasó de ser una norma en la cual ponía en primer lugar la capacidad del migrante que va a sumar a tu patria a la garantista norma que se preocupa más por la necesidad del migrante que por la necesidad del país. Así es. Eso lo tenemos que cambiar. No Por hay forma. supuesto. No hay, Es una... definitivamente. Segundo, nos tenemos que salir de la Corte de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Primero, compatriotas, una cosa es la Corte, que es hija de la Convención, y la madre del Cordero es la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ahí es donde tenemos que apuntar. Tercero, tenemos que eliminar el pacto migratorio. Que el pacto migratorio no te obliga ni te dice tienes que hacerlo sí o sí, pero te compromete. Y una vez dentro, tienes que alinearte a sus estatutos. Y por último, necesitamos generar, Diego, centros de retención provisional, porque migraciones tienen algo llamado PASE que es... Esto hay que hacerlo de todas maneras. Sí. ¿Sabes por qué? Me pongo a pensar ahorita que estamos cubriendo coyuntura. Es muy probable que salga Cast en Chile. Sí. Si sale Cast y va a hacer esto, Correcto. hacer, ¿A dónde se van a ir? obviamente vamos a doblar Al país más débil de toda Latinoamérica, en sentido de fronteras. Sí, ¿Y por qué te digo débil? Chile, con Boric, que es un comunista, que es un rojito, le puso candados a su frontera. Es un Lo detalle hizo. no menor. Creo que la gente algunos de repente no se dan cuenta de esto y otros no lo dicen tanto. Es un detalle no menor eso que has dicho de que provenían de un lugar ya violento. Exacto. De un entorno ya violento. Correcto. Entonces no es que venimos de Alemania, un convento y vamos a ver qué pasa. No. O de los Países Bajos. No, venían del país más violento de Latinoamérica. Y cuando tienes las estadísticas y las credenciales de un país así, tú tienes que tener cuidado con esas personas. Al final nosotros podemos dejar recomendaciones y denunciar cosas, forzar. Pero ¿ves a alguien que pueda hacer esto? ¿Que esté postulando? No. Nuestro país, querido Diego, como lo escribí en la última columna, es un país de cojudos. Es un país que a través de los años nos hemos dejado engañar y ver la cara en todos los aspectos, y por eso nos han metido a toda esta basura al Perú, que ha generado lágrimas y sufrimientos a nuestra gente, y no necesariamente desarrollo económico. Eso es mentira. El 81% de los venezolanos que están en el país están en el sector informal. No, eso es un hecho, sí. No, yo no creo que nadie pueda discutir con eso, más que fanáticos. Otra cosa, querido Diego. El hecho de que vengan a sumar, a portarse bien, a hacer las cosas bien, a trabajar, no es ningún favor. Esa es su obligación. Claro. No nos están haciendo ningún favor. El favor se le está haciendo el país a ellos. Sí. O sea que no ves a nadie, ninguna persona. Sí, no te digo que digas nombres, pero no ves ningún proyecto político de los que vaya a postular que tú creas que sí podría hacer esto. Si me preguntas de Porky, no. Porky es un cero a la izquierda con el tema de seguridad. No tiene idea de qué es seguridad. Porque en su propuesta se está diciendo que le va a poner grilletes a los ilegales. ¿En serio nos quieren agarrar estúpidos? Ahora, quien sí considero puede hacer algo, y lo ha dicho, es Hernán Garrido Leca, del APRA. Hernán Garrido Leca. Sí. Hernán se está apuntando muy bien en ese tema, la tiene clarísima, y él ha dicho cierre de fronteras, centros de retención provisional para meter a todo ilegal ahí hasta saber quién eres, porque no voy a permitir que cualquiera entre a mi casa. No hay forma. De acuerdo. Bueno, te agradezco que hayas venido a compartir este estudio. Diego, muchas gracias. Muy ilustrativo. Muchísimas gracias.